Bienvenidos a la sala 7. Recordarles a todos los asistentes de realizar sus preguntas en el chat dirigidas al moderador 2, para que puedan ser contestadas por nuestro ponente al final de su exposición. A continuación, tenemos la ponencia de Carolina Trivelli Ávila, economista, ex ministra del MIDIS, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos IEP, asesora senior de la Oficina Regional de FAO. El día de hoy nos presentará generación de ingresos en tiempos de pandemia para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Bienvenida, doctora Trivelli. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Tengo una presentación muy breve para motivar las preguntas y el debate. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar la presentación. A ver, la idea de la discusión de hoy es discutir cuáles son los desafíos que la pandemia nos deja en términos de generación de ingresos para que las personas de cualquier nivel socioeconómico, en cualquier contexto, puedan agenciarse la provisión de alimentos necesaria, no solamente para satisfacer sus necesidades básicas, sino para lograr una alimentación nutritiva. Entonces, lo que quiero presentarles son unas reflexiones muy breves sobre lo que debemos tener en mente cuando hablamos de el desafío de asegurar un acceso a una dieta no solamente mínima, aceptable, sino además saludable. Entonces, quiero comenzar señalando 3 problemas que la pandemia ha agudizado en nuestro país. Estos problemas no estaban resueltos pre-pandemia, pero claramente han sido fuertemente incrementados con la pandemia. En primer lugar, como todos recordarán, la pobreza en el año 2020, después de muchos años de una tasa de pobreza decreciente. Es cierto que la pobreza caía cada vez a velocidad menor, la pobreza subió, dio un salto enorme hacia arriba, ¿no? Se incrementa en 10 puntos porcentuales. Esto implica que pasamos a un nivel de pobreza de 30.1% y que el nivel de pobreza extrema se eleva a 5.1%, ¿no? Casi duplica. Es importante recordar que en el Perú medimos, la medida oficial de pobreza es la medida de pobreza monetaria, que se basa en la capacidad que tienen los hogares de consumir una canasta básica alimentaria y un conjunto mínimo de servicios públicos y privados, electricidad, agua, transporte, vivienda, etc. Las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema son aquellas que incluso si usaran todos los recursos que tienen disponibles, no podrían cubrir el costo de una canasta básica alimentaria. Es decir, las familias peruanas que enfrentan una condición de pobreza extrema, sin duda están pasando hambre, porque no solamente se alimentan, sino que tienen que enfrentar otros gastos. Y las familias en pobreza son aquellas que si usaran todos los recursos que tienen para consumir la canasta básica alimentaria y este paquete mínimo de servicios públicos y privados, no les alcanza. Incluso las personas que están fuera de la situación de pobreza, no quiere decir que tienen resueltas todas estas necesidades, sino que si usan de la mejor manera, muy eficientemente, todos sus recursos podrían acceder a lo mínimo indispensable para sobrevivir. No es que están bien, no es que están con posibilidades de ahorrar, de tomar decisiones, de darse un gusto. Entonces, esto es como el piso mínimo, ¿no? Las personas en el Perú deberíamos todos tener la posibilidad de estar por encima de la línea de pobreza, sin duda. Y hay casi un tercio de familias peruanas que no están pudiendo asegurar un mínimo nivel de vida. Pero además, la pobreza, el promedio nacional de pobreza monetaria esconde enormes diferencias, ¿no? Diferencias en el ritmo en el que cambia la pobreza y en los niveles que tiene la pobreza. Lo que nos mostró la pandemia fue un efecto dramático en las grandes ciudades, en particular en la ciudad de Lima, donde la pobreza se incrementó en 13.3 puntos porcentuales, de lejos el mayor incremento en pobreza en Lima que hayamos visto en los últimos 15 años.
y la pobreza extrema subió en 2.5%, de casi ser inexistente, se ha vuelto un nivel de pobreza extrema de casi 3%. Si bien el nivel de pobreza total en Lima es menor que el promedio nacional, es 27.7%, es casi el doble de lo que veíamos en los últimos 5 años en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, el salto en incremento de pobreza en la ciudad de Lima ha sido enorme a causa de la pandemia. Vamos a discutir las razones de por qué esto ha sucedido. Pero también el otro aspecto que no hay que dejar de mirar es que hay zonas del Perú en las cuales el nivel de pobreza antes y después de la pandemia está en niveles inaceptables, ¿no? Y aquí pongo el ejemplo de la pobreza rural, que al 2020 se ubica en 45.7% de la población rural, es decir, casi 1 de cada 2 pobladores rurales enfrenta una situación de pobreza, es decir, casi 1 de cada 2 pobladores rurales no puede agenciarse lo mínimo indispensable para sobrevivir. Y esto refleja que es casi el doble que la pobreza urbana, ¿no? Pero sobre todo el drama es que la pobreza extrema en las zonas rurales alcanza el 14%. Es decir, es casi 4 veces, casi 5 veces más que la pobreza extrema en las zonas urbanas. Es decir, la gente que está pasando hambre, que incluso si usara todo lo que tiene solo para consumir alimentos, no le alcanzaría para agenciarse una canasta básica alimentaria. Entonces, la pobreza en el 2020, fruto de la pandemia, ha subido muchísimo en las zonas urbanas y esto es un golpe enorme a las tendencias que se venían observando, pero si bien ha golpeado menos las zonas rurales, se mantienen en estas zonas niveles inaceptables de pobreza. Como país no deberíamos poder permitirnos que 1 de cada 2 pobladores rurales enfrente una situación de pobreza. Esto se explica por un tremendo shock que vimos durante la pandemia a causa de las medidas de prevención contra el COVID, que implicó una reducción sustantiva en las fuentes de empleo y de ingresos de las familias. En particular, para el caso de la ciudad de Lima y otras ciudades grandes, vimos una caída importantísima en las oportunidades de empleo formal y también en los niveles de empleo informal, que estuvieron fuertemente asociadas con caídas en los ingresos derivados del trabajo, ¿no? Incluso aquellos que pudieron conservar su trabajo obtuvieron menos ingresos por sus horas trabajadas. Y hay 2 grupos que sufrieron especialmente estas reducciones en empleo, sea formal o informal, que son las mujeres, muchas de las cuales vieron incrementadas sus demandas de acciones de trabajo familiar no remunerado asociadas a los temas de cuidado, y los jóvenes, ¿no? Y en particular las jóvenes. Pero un segundo efecto que vimos, resultado de estos cambios en los mercados de empleo y en las oportunidades de ingresos, fue un incremento sustantivo en el hambre. En el Perú veníamos enfrentando tremendos problemas de malnutrición, desnutrición crónica infantil que venía reduciéndose, anemia que venía muy lentamente cayendo, y desgraciadamente un incremento sustantivo en sobrepeso y obesidad, en particular de niños y adolescentes. Sin embargo, el hambre ya no era un problema central porque, como vimos, la pobreza extrema estaba en niveles muy bajitos. Sin embargo, lo que la pandemia nos dejó es un incremento en los problemas de subalimentación, ¿no? 2.8 millones de personas en situación de hambre, casi un 9% de la población. El Programa Mundial de Alimentos hizo en enero del 2021 una encuesta y encontró que 12% de la población señaló que el día anterior no había podido ingerir ningún alimento y un 14% adicional señaló que había tenido que reducir raciones o que había consumido menos raciones que lo usual, ¿no? Entonces el tema del hambre es un tema crucial hoy día. Entre 3 y 4 millones de peruanos pasan hambre y es una situación que debemos atender prioritariamente, ¿no? Por supuesto, en la medida que haya reactivación económica y se reactiven las fuentes de empleo formal o informal y se recuperen los niveles de ingreso, esta situación mejorará.
pero habrán muchos que no podrán reinsertarse en las oportunidades de empleo o de ingresos y con ende mantendrán una situación de hambre que pueda afectar decididamente su desarrollo futuro. Y para esto es muy importante entender cómo se componen los ingresos de los peruanos y peruanas, cómo se componen nuestros ingresos. Los ingresos en el Perú pueden dividirse en dos grandes grupos. Los ingresos propios, ¿no? Los que nos generamos derivados de la venta de nuestra mano de obra o de del resultado de nuestros emprendimientos económicos. Y estos pueden ser ingresos formales o informales, rurales o urbanos, que tienen distintas, no solamente niveles, sino ritmos de expansión. Y por transferencias que recibimos, sean transferencias públicas, por ejemplo, en los programas sociales, o sean transferencias de privados, donaciones entre privados, las remesas, donaciones de entidades privadas. Lo que muestran los dos gráficos, que son hechos con datos del 2018, y a propósito he mantenido datos antes de la pandemia, es para mostrarles que los peruanos y peruanas tenemos una generación de ingresos que no solamente es muy desigual. En el gráfico superior, en los ingresos de los peruanos, están ordenados alrededor de los deciles de ingresos, ¿no? En el extremo izquierdo, el decil más pobre, en el extremo derecho, el decil más rico, y como pueden ver, los ingresos de los hogares más ricos son sustantivamente mayores que los ingresos de los deciles más pobres. Por lo tanto, los primeros deciles de la distribución, ¿no? El 20 o 30% de la población más pobre tiene ingresos muy pequeñitos, ¿no? Como se ve en el gráfico superior. Sin embargo, en el gráfico de abajo está la composición de estos ingresos. Y como pueden ustedes ver, la barra azul que representa la porción del ingreso de cada decil que viene del empleo formal es relevante para los deciles más ricos, y no es relevante para los deciles más pobres. Los deciles, los grupos poblacionales de menores ingresos en el Perú casi no tienen ingresos formales. El grueso de sus ingresos viene del sector informal, ¿no? La parte naranja de las barras, o de las transferencias públicas o privadas. Esto es muy importante porque refleja que ante las medidas de restricción asociadas al cuidado de la pandemia, que impidieron que los mercados informales funcionaran como generadores de empleo y de ingresos, las familias de los ingresos, de los niveles más bajos de ingreso, de los primeros 3 y 4 deciles de la distribución de ingreso, se quedaron sin esa parte naranja de sus ingresos. Y por lo tanto, han tenido que enfrentar severas restricciones para agenciarse a los recursos que ya eran insuficientes antes de la pandemia para poder tener un nivel de vida adecuado. Entonces aquí es importante reconocer que los ingresos de las familias peruanas son muy desiguales y que los segmentos de menores recursos son dependientes de los sectores informales, no del trabajo formal. Pero también es importante notar que las transferencias públicas, sobre todo a través de los programas sociales, son vitales para estos sectores, y eso es lo que ha permitido amortiguar en algo la caída en los ingresos de los segmentos más pobres. Y esto además se asocia, ¿no? Entonces tenemos ingresos muy bajos, muy golpeados, sobre todo en los segmentos de bajos ingresos, pero también lo que tenemos es una realidad que no podemos negar, y es que en el Perú, como en el resto de América Latina y el Caribe, una dieta saludable es muy costosa. En general, la dieta, lo que se conoce como una dieta saludable en América Latina y el Caribe, cuesta $4.25 per cápita diario. En el caso de América del Sur, esto es $4.05. Muy por encima de el promedio de otras regiones del mundo. Entonces, lograr obtener una dieta saludable requiere un esfuerzo mayor de generación de ingresos que en otras regiones del mundo. Segundo, estamos enfrentando un proceso de incremento de los precios de los alimentos, tanto causado por asuntos domésticos, la inestabilidad política, el incremento del tipo de cambio. Una parte de nuestra dieta
sigue estando afectada por importaciones, sobre todo las derivadas del trigo, por ejemplo, pero también porque la inflación alimentaria ha subido a nivel global, ¿no? Los alimentos se han hecho más caros, los fertilizantes han subido de precio, hay un problema en las cadenas logísticas, ¿no? Esta escasez de containers que ha hecho que los precios de los alimentos se hagan más caros a nivel global. Entonces tenemos un problema de inflación alimentaria, tanto causada por efectos domésticos como por asuntos internacionales. Y lo otro es que en el Perú todavía enfrentamos una serie de restricciones para el acceso físico a dietas saludables. Los mercados no son transparentes, no son eficientes, no son limpios. Hay una enorme cantidad de pérdidas y desperdicios de alimentos en los puestos de venta. Los supermercados tienden a priorizar el consumo de alimentos procesados que de alimentos frescos, en particular aquellos supermercados que atienden en las zonas de menores ingresos. La proporción de alimentos saludables como frutas y verduras, por ejemplo, tiende a ser menor. Hay una penalización en las góndolas de donde se ubican los alimentos saludables que hacen que el consumo tienda a irse a los alimentos ultraprocesados y azucarados, y esto es parte de lo que genera una buena explicación de los problemas de sobrepeso y de obesidad que estamos viendo en nuestros países. Hay temas de estacionalidad que no se manejan. En el Perú tenemos el privilegio de tener todos los climas y por ende estar acostumbrados a que haya todo el tiempo. Y no aprovechamos la estacionalidad para el consumo y más bien lo que hacemos es pagar sobreprecios para obtener frutos, verduras y producciones que no son de estación a lo largo de todo el año, haciendo que nuestro consumo tienda a ser bastante ineficiente. Y tenemos severas restricciones en la cadena de frío que impiden que alimentos frescos lleguen a muchas comunidades. Entonces tenemos un problema de reducción de fuentes de ingreso, de unos ingresos duramente golpeados en los segmentos de menores ingresos, pero además problemas severos de acceso físico y económico a las dietas saludables. En particular, hay un conjunto de grupos de ciudadanos que han enfrentado situaciones mucho más duras que otras, no solamente los más pobres, sino grupos particulares. Las mujeres jefas de hogar, en el Perú, una parte muy importante de los hogares monoparentales, que son ahora un grupo significativo de hogares, son hogares dirigidos por mujeres que ante las medidas de restricción se han tenido que quedar en su casa porque han tenido que quedarse atendiendo a niños, cuidando a personas adultos mayores o enfermos y no han podido salir a trabajar, ¿no? Esos hogares han sido particularmente golpeados, además porque el grueso de mujeres jefas de hogar trabaja en el sector servicios, que ha sido el más golpeado por las medidas de restricción, y en el sector informal, que como vimos prácticamente desapareció de las oportunidades de empleo y de ingreso. Pero también los estudiantes son un grupo en particular duramente golpeado. Los jóvenes, y sobre todo las jóvenes que han tenido que dedicarse a actividades de cuidado en vez de actividades generadoras de ingreso, han sido en particular golpeados, y las poblaciones alejadas o en situaciones de mayor aislamiento que están sobre representadas en el grupo de los peruanos y peruanas que enfrentan altos niveles de pobreza, ¿no? Recordemos que los grupos indígenas tienen niveles de pobreza casi 10 puntos por encima de los grupos no indígenas en el mundo de la pobreza. Y la población rural, que si bien tiene, como vimos al inicio, niveles de pobreza mucho más altos que en la población urbana, es una pobreza además compleja porque, dada la estacionalidad de los ciclos de generación de ingreso de la población rural ligados a la agricultura, probablemente los efectos de los problemas del año 2020 todavía van a generar efectos negativos en el año 2021. ¿Por qué? Porque si en el año 2020 las familias rurales pudieron vender menos o obtener menores ingresos por sus cultivos, pudieron sembrar menos también en el año 2020 y por lo tanto sus cosechas en el año 2021 fueron menores que las esperadas, o porque sembraron menos o porque se pasaron a cultivos de menor valor. Por lo tanto, para
esta nueva campaña agrícola que se acaba de iniciar, seguramente tendrán menos recursos para invertir y nuevamente el año 2022 obtendrán menores ingresos derivados de su producción agropecuaria. ¿Qué hacemos entonces? Urgente que hayan más acciones que permitan a las familias peruanas de bajos ingresos recuperar sus medios de vida. En particular, recuperar los niveles de empleo de ingresos, y aquí hay enormes diferencias. La probabilidad de que las mujeres, que han sido casi 1.8 veces más afectadas que los hombres en cuanto a pérdida de empleo y pérdida de ingresos, puedan recuperar sus opciones generadoras de ingreso, es mucho más difícil. Necesitamos una acción decidida para permitirle a las mujeres, en particular a las jefas de hogar, pero en general a todas las mujeres, recuperar no solamente la opción de ir a los mercados de trabajo y obtener un puesto de empleo, sino obtener ingresos suficientes para sostenerse. En segundo, necesitamos predictibilidad, estabilidad mínima que le permita a las familias tomar decisiones, prepararse para recuperar sus actividades generadoras de ingreso y desarrollar estos procesos. Para eso se necesita recuperar capital de trabajo, tener claridad en qué es lo que está viniendo, y no tenemos nada de eso. Y lo tercero es que necesitamos más herramientas que permitan la resiliencia frente a esto que los economistas llamamos shocks en los mercados de trabajo, porque necesitamos que las familias tengan, por ejemplo, mucha más inclusión financiera para que puedan acceder a créditos, para que puedan usar mejor sus ahorros, para que puedan manejar mejor sus presupuestos, para que así puedan enfrentar mejor estos eventos negativos que los afectan. Pero no se trata solo de inclusión financiera, se trata también de más y mejores redes de protección, más y mejores relaciones comunitarias, más redes territoriales de protección que les permitan enfrentar eventos adversos, porque sobre la situación difícil en la que nos encontramos, las familias siguen enfrentando eventos inesperados, un robo, una enfermedad, un accidente, ¿no? Que pueden generar una situación de crisis mayor que les impida luego recuperar sus medios de vida. Segundo, necesitamos asegurar que las políticas públicas y la acción de los actores privados identifiquen y asistan a grupos vulnerables en particular. Tenemos 20% de la población peruana que ya está en situación de pobreza, que requiere todavía una acción de mediano y largo plazo, pero necesitamos además acciones de corto plazo para las poblaciones que han caído en pobreza fruto de la situación difícil durante la pandemia, que les impide hoy día acceder a la canasta básica alimentaria para poder sostenerse y salir adelante. Esto implica que necesitamos los viejos programas sociales, pero también nuevos programas sociales para estos grupos que transitoriamente han caído en situación de pobreza. Y para ello lo que necesitamos son programas con focalización diferenciada que permita dar apoyo temporal a quien necesita un apoyo temporal y apoyo más sostenido para aquellos que requieren un apoyo durante periodos más largos de tiempo porque tiene condiciones estructurales de reducción de ingresos. Y para eso lo que es fundamental es que se reactiven, potencien y completen las redes de protección social. Todos los peruanos y peruanas necesitamos una red de protección social, por lo tanto necesitamos transitar de unas redes de protección sociales fragmentadas y aisladas a una red de protección social universal con soporte adicional focalizado. Es decir, siempre estar protegidos, pero recibir el apoyo adicional que necesitamos ante situaciones excepcionales como ha sido esta pandemia. El trabajo que tenemos que hacer exige, por supuesto, la acción del MIDIS, pero también la acción del Ministerio de Trabajo, también la acción del Ministerio de Agricultura, también la acción del Ministerio de Economía, de Produce y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Por supuesto, además del aparato de gobierno nacional, se requiere una acción local, donde los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen que fortalecer las redes de protección social en sus territorios. Y por supuesto necesitamos un complemento de acción desde el sector privado que nos asegure cada vez mejores
sistemas de acceso físico y económico a alimentos saludables para que todos los peruanos, incluso con bajísimos ingresos, podamos acceder a una dieta saludable que nos asegure la nutrición mínima que necesitamos para desarrollarnos. Con eso termino y muchísimas gracias. Quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por su presentación, doctora. Tenemos un par de preguntas y la primera es de parte de Caterine Curi. Ella nos dice, ¿cómo se estimó el costo de las dietas saludables? A ver, hay una publicación que hace la FAO todos los años, ¿no? Que es la situación de la alimentación. El documento se llama SOFI, puedes poner en la web SOFI 2021 de la FAO y te va a salir el reporte donde hay un capítulo especialmente dedicado con una metodología estandarizada a nivel global para la estimación del costo de las dietas saludables. Se hace una comparación global y se hace una medición anual. En la página de la FAO, donde yo trabajo ahora, puedes hacer un seguimiento de los costos de los distintos alimentos con un indicador agregado, pero también con información desagregada a nivel de cada país, más de 120 países a nivel global que tienen información sobre el costo de la dieta saludable. Se estima una dieta saludable que cumple todos los parámetros indicados en términos de consumo de calorías, o sea, energía, de proteínas, de vitaminas y de otros, de frutas y verduras, por ejemplo, ¿no? Entonces es una canasta ideal, pero que nos marca la pauta respecto a lo cual deberíamos estarnos midiendo, ¿no? Si realmente esta dieta está siendo muy costosa, claramente vamos a enfrentar problemas de subalimentación en cada uno de los países. Correcto. Y la siguiente pregunta es de parte de Rubí Castillo, y ella nos pregunta, ¿cómo se debería priorizar para mejorar, no, qué se debería priorizar para mejorar trabajo formal y digno y mejorar la condición de ingresos, de modo que mejore la calidad en la dieta? Efectivamente, el principal problema que tenemos en el Perú es que hoy día como 75% del empleo es informal, es decir, es un empleo sin ninguna red de protección social, sin seguro de desempleo, sin ninguna contraprestación adicional al salario y que además tiene un nivel de salario muy por debajo del empleo formal, ¿no? Ese es el 75%, o sea, 3 de cada 4 personas que están trabajando trabajan así. Y solamente 1 de cada 4 personas que están trabajando trabaja con un empleo formal, cuyo ingreso promedio está bastante disminuido fruto de la pandemia, pero que tiene algunas de estas contraprestaciones. Tiene CTS, tiene vacaciones, tiene acceso a la seguridad social, tiene algunas ventajas adicionales y tiene condiciones de estabilidad mucho mejores que en el sector informal, que hay una crisis y se acabó el trabajo. Entonces, el desafío no es lograr que haya trabajo formal por una norma, sino que hayan mejores ofertas laborales. Y para eso lo que se requiere es inversión privada. El grueso del trabajo formal viene desde el sector privado y hay que lograr que el sector privado genere esos empleos de calidad y que el sector público regule que se cumplan las condiciones mínimas de la formalidad de este trabajo. Es un proceso complejo y desgraciadamente lo que hemos visto fruto de la pandemia es un retroceso de la formalidad frente a la informalidad. Hemos pasado de como 63% de informalidad a casi 75% fruto de la pandemia, y entonces lo que hemos visto es una precarización. Todos queremos que suceda lo contrario, que haya más formalidad y que hayan mejores trabajos, pero eso es un proceso que demora décadas, ¿no? Y desgraciadamente no tenemos una estrategia tan clara en el Perú para eso. Entonces creo que en los próximos años todavía vamos a ver una situación de empleo muy precaria en nuestro país, que es una cosa que incluso hemos celebrado como país, porque esta informalidad hace que cuando el viento sopla a favor, las condiciones las puedan aprovechar muchos, ¿no? Sin embargo, cuando el viento sopla en contra, los platos rotos también las pagan muchos, ¿no? Y esa es la exigencia de que haya una política pública
más realista, no tan legalista y más efectiva para mejorar la calidad del empleo y sobre todo los niveles de remuneración en cada uno de los empleos que hay en el Perú. Para eso hay que trabajar en temas de productividad, ¿no? El problema del Perú sigue siendo que tenemos en general productividad baja. Correcto. Muchísimas gracias a nuestra ponente por su estupenda presentación y a todos los participantes por su atención. Finalizamos esta ponencia y recuerden revisar la programación y nos vemos en la siguiente sala. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes.